Ahora se encuentra ya con nosotros el licenciado Henry Llanes. Él es representante de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Licenciado Llanes, quizás sería importante iniciar este diálogo con algún criterio suyo sobre esta respuesta que ha dado ya la Corte Constitucional en relación a esta solicitud del Parlamento ecuatoriano en relación a la ley antipillos, pues ha suspendido su aplicación hasta que haya un dictamen respecto de si ha sido o no constitucional. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo fui parlamentario en 2 ocasiones y uno tiene que sujetarse al debido proceso, tanto la función ejecutiva como también la función legislativa. Y en la ley orgánica de la función legislativa si hay disposiciones de que un proyecto de ley lo pueden archivar en primer debate la Asamblea Nacional. Claro, los constitucionalistas han argumentado de que tiene que agotarse el debido proceso, es decir, tiene que darse el primer debate y en el segundo debate, si no es de conveniencia para el país o si es inconstitucional, que el Parlamento tiene facultades constitucionales para archivar el proyecto de ley. Pero acá lo que sucede es de que el gobierno envía a publicar una ley cuando todavía estaba primero dentro del tiempo que le compete a la Asamblea debatir la ley. Es decir, tiene dentro de los 30 días que le compete a la Asamblea, da trámite a un proyecto de ley con carácter urgente. En ese tiempo, la Asamblea adopta la resolución de que se active porque no es conveniente o hay violaciones de procedimiento constitucional. Eso en un caso. En el otro caso también lo que demuestra es, en el caso de la Corte, de actuar la Corte de velar por que el régimen jurídico del Ecuador no sea violentado. Entonces, este es el mensaje que está dando la Corte y seguramente está bien fundamentada la demanda. Por eso es que la Corte admite a trámite y admite también la aplicación de medida cautelar para que no se aplique la ley. Mire que en este caso la Corte está tramitando también otra demanda de inconstitucionalidad, en este caso que la presentó el gobierno en contra de la ley de régimen, de la ley de seguridad social y la ley del Banco del IES. En ese caso el gobierno, como no está de acuerdo para que los afiliados y jubilados sean los que constituyen el Consejo Directivo del IES, en ese caso presenta la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 6, 7 y 9 con medida cautelar. ¿Y qué sucede? Que la Corte Constitucional aceptó a trámite la demanda de inconstitucionalidad del gobierno, pero no le aceptó aplicar la medida cautelar de los artículos 6 y 9 y solo le aceptó el del artículo 7 porque el gobierno argumentó de que se están violando derechos, de que se están comprometiendo los recursos públicos. Claro, tiene razón, porque la Asamblea cometió un error de aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del IES, haciendo uso de los recursos del presupuesto general del Estado, y eso está prohibido en la Constitución, está prohibido en el caso nuestro como ciudadanos, ¿no? Ahora, licenciado Llanes, ¿cuáles son los plazos? Es decir, ¿hay un plazo establecido en la norma jurídica para que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento al respecto o queda, digamos, a discreción de la Corte en la medida en la que priorice o no las distintas solicitudes que van llegando al organismo? No, la Corte tiene un reglamento de aplicación de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Corte actúa en función del reglamento y allí, por ejemplo, tiene un capítulo para dar trámite de manera urgente cuando se trata de casos del gobierno, como por ejemplo este caso,
el gobierno, la Corte, perdón, puede actuar en urgencia. El propio reglamento lo establece así. Así que la Corte establece ese marco. Y el reglamento hay veces que le fija plazos a la Corte para que se pronuncie en 30 días, en el análisis, etcétera, emita su pronunciamiento, pero cuando son con medidas cautelares, la Corte se pronuncia de inmediato, como ha sucedido en este caso, porque la presidenta de la Asamblea presentó la demanda de inconstitucionalidad en esta semana. Y mire usted que la Corte ha actuado de inmediato aceptando la medida cautelar. Entonces, esos plazos le da el propio reglamento. Ahora, licenciado Llanes, yo quisiera avanzar en otros temas que son de preocupación, sobre todo de los jubilados y temas que se vienen arrastrando ya desde hace algún tiempo y otros que se han dado en estos días. Uno de ellos pasa con la devolución del impuesto al valor agregado a las personas adultas mayores, a los jubilados, a las personas con discapacidad. Hay serios retrasos en esta devolución por parte del Servicio de Rentas Internas, pero también hay alguna preocupación respecto de si es que habrá cambios en esta devolución. Era un tema que se estaba discutiendo hace algún tiempo respecto de la devolución del IVA de aquí para el año 2025. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, la devolución del IVA está prevista en la Ley de Régimen Tributario. Y tome en cuenta ustedes que las personas de la tercera edad superan el 1 millón de personas que están dentro de esta categoría. Del seguro social obligatorio son más de 700,000 jubilados. Entonces, seguramente esta población de la tercera edad debe estar cerca de los 3 millones de ciudadanos, ¿no? Son 3 millones de ciudadanos que mueven la economía nacional a través del consumo. Son ciudadanos que mueven la producción nacional a través del consumo de bienes y servicios. Entonces eso tiene que tomar en cuenta el gobierno, el ministro de Economía y Finanzas tiene que tomar en cuenta, y el Servicio de Rentas Internas, como yo le dije en mi reclamo la semana anterior al Servicio de Rentas Internas, ¿no? Tengo también un video que está circulando por las redes sociales en estos términos, ¿no? Las personas de la tercera edad y los jubilados inciden de manera positiva en el pago de impuestos, ¿no? Que se dan en la producción, en la distribución de los bienes y servicios y también en el consumo. Inciden en los ingresos para el presupuesto general del Estado. También inciden en las cuentas de empleo de manera positiva. Entonces los jubilados y las personas de la tercera edad son un factor muy dinámico dentro de la economía nacional, como digo, a través del consumo. Y claro, en el caso del cumplimiento de la ley, el gobierno no lo viene haciendo. Hay retrasos, por ejemplo, desde mayo, que no devuelve el IVA. Y hay otros casos desde el mes de septiembre, pues también yo me he informado de que no se han devuelto en algunos casos con personas que ya tienen un año esperando que les devuelvan el IVA. Y en el extremo de los casos también hay personas que a mí me han dicho que no les han devuelto el IVA durante 2 años. Eso es incumplimiento de la ley. El presidente de la República y el gobierno, como nosotros los ciudadanos, pero en el caso del gobierno, tiene mandatos muy claros en la Constitución de la República. Esto es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. No es justo que se demoren 3, 4, 5, 6 meses, no. Y como yo he dicho en una comunicación, eso genera malestar en el ambiente político. Eso puede ser un revés para el gobierno, para el presidente que quiere la reelección. Porque la gente, porque tomen en cuenta que en el caso de los afiliados, de los jubilados y de las personas de la tercera edad, tienen un entorno familiar. Y ante una crisis como la que estamos viviendo, esa devolución del IVA sí le sirve al jubilado, sí le sirve a las personas de la tercera edad, o le sirve a la familia, porque muchos jubilados y personas de la tercera edad también ayudan a las familias, a los hijos, a los nietos, ¿no? Y entonces cuando les diga el abuelito, sea de la tercera edad o sea persona cuidada del seguro social, no nos devuelven el IVA, se genera un malestar en la familia, y eso tiene influencia en el voto. El presidente de la República debe saber, el gobierno debe saber, es decir, en otras palabras, y siendo más directo, la gente puede votar en contra de lo que pretende el gobierno, que le apoye con el voto, que se adhieran al voto de él. La gente puede votar en contra del gobierno, puede votar nulo. Entonces,
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mire que el gobierno anterior, hacía la devolución del IVA, una vez terminado el mes, lo hacía en 15 días máximo. Lo hacía en 15 días máximos y la gente tenía puntual la devolución del IVA. Pero ahora sucede que no. Y a mí lo que me extraña es de que habiéndose incrementado el IVA del 12 al 15%, ese incremento del IVA se da en la producción de los bienes y servicios, se da en la distribución y se da en el consumo. Así de, en esas tres fases incide el incremento del IVA al 15%, ¿no? Y teniendo más dinero, como lo han mencionado, teniendo más recursos, no están devolviendo el IVA. Entonces, eso hago un llamado, una solicitud, un requerimiento respetuoso al gobierno a que cumpla con la ley, a que haga cumplir a sus ministros la ley. Entonces, no es justo que aquí, para pagar las obligaciones al Fondo Monetario, como tiene que pagarlas, por supuesto, y al Banco Mundial, ahí pero sí la es misma puntual. prioridad también tiene el país, pues, ¿no es cierto, no? Ahora, licenciado Llanes, hay otras preocupaciones en el segmento de los jubilados en relación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El día de ayer, personas de la tercera edad, jubilados, hicieron un plantón en las puertas de el BIES, allá en la ciudad de Quito. Pues hay varios jubilados que de pronto tienen que pagar créditos que no han hecho, créditos quirografarios, créditos hipotecarios. Esto aparentemente pasaría por la responsabilidad y la complicidad, diríamos así, de gente que está al interior del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recién se está hablando de que se va a hacer las verificaciones, de que hay suplantaciones de identidad, pero esto se termina convirtiendo en un serio problema para las personas afectadas. Estamos hablando personas en situación de vulnerabilidad y de atención prioritaria, como son los jubilados. Mire, quisiera hacer la pregunta anterior, que el monto máximo de devolución del IVA también tiene un techo, también tiene un techo que es aproximadamente de $138 al mes. Y si excede ese valor, la legislación ha hecho de que si hay un excedente, se transfiera al Ministerio de Turismo, ¿no? Entonces mire usted que a los ecuatorianos nos sacan plata por todos los costados y eso realmente también debe tener un equilibrio para no exceder en la carga tributaria a la gente, que más bien lo que hay que hacer es aliviar la carga tributaria para que se mejore la economía, para que se mejore la producción, se expanda, y en la medida que se expanda, eso es beneficioso para el Estado porque tiene la posibilidad de tener una mayor recaudación. Pero la mayor recaudación no la tiene que tener por el lado del ajuste de los impuestos, incrementándolos, ¿no? Sino más bien expandiendo la economía y la producción para que se incorporen otros agentes a la producción, otros agentes a la economía, y de esa manera paguen impuestos. Así debe ser la lógica. Bueno, en cuanto a la tercera pregunta sobre este robo del dinero, esta estafa, porque es una estafa, de suplantación de identidad, de los datos de los nombres y digamos no los nombres, sino de la imagen del jubilado, así como también lo que tiene que ver cambiando el número de cuenta, cambiando la clave, cambiando el correo. Esos son los datos que cambian, y por supuesto lo que demuestra clarísimo, ¿no? Primero, que hay personas inescrupulosas, personas descalificadas que están trabajando en el Banco del IES en Durán. Yo no sé en qué otra ciudad también estará dándose este problema o otro problema en otras condiciones, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Lo segundo es de que, mire usted, que hay falta de control, falta de supervisión, porque el funcionario en el Banco del IES, el que trabaja en este tipo de operaciones, llamémoslo en ventanilla, no es absolutamente autónomo para decir, quiero un préstamo quirografario y le doy en 8 horas, en 24 horas o en 72 horas. No. La institución recibe esas solicitudes, hay un funcionario que las recibe, pero a nivel jerárquico hay otras personas que están en un nivel superior, y ellas son las que tienen que controlar y las que tienen que supervisar, y que eso no se esté dando en el manejo de los recursos, que son recursos de los afiliados. Son recursos de los afiliados. Por ejemplo, están pagando ya pagaron el 19 la pensión jubilar y pagaron el 13º, y se trata de
de los jubilados, porque ellos aportaron 30, 35, 40 años. Y aprovecho para decir, en las relaciones patronales, en los aportes que se hace el Seguro Social, el afiliado aporta al fondo de cesantía, aporta al fondo de reservas y aporta para la jubilación. El afiliado no aporta para la salud, aporta para la jubilación. Y no sé, como digo, en 30 años, 35 años, 40 años, y lo que es la 13ª pensión jubilar, la 14ª pensión jubilar, por ejemplo, en esos casos, el trabajador afiliado la viene financiando desde los años 70. El gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara puso en vigencia un decreto ejecutivo mediante el cual el afiliado, mientras está en labor activa, mientras es un trabajador activo, aporta del aporte que realiza el Seguro Social, hay un porcentaje que lo va financiando, que se va acumulando para pagar la 13ª y 14ª pensión jubilar. Entonces, lo que acabamos de recibir es producto de nuestros aportes. O sea, lo que antes aparecían los gobiernos, como que son gobiernos generosos y que pagan puntualmente la pensión y que pagan puntualmente el 13º y el 14º. No. Eso es plata de los afiliados. Eso es plata del trabajador. Así que no se hagan los generosos con plata ajena. Lo que ellos tienen que hacer es cuidar, ser sigilosos, ser cuidadosos en el manejo de los aportes de los afiliados, hacer que los aportes tengan rendimiento financiero. Y por supuesto aquí, en este caso de estafa, es realmente cuestionable porque son más de 20 personas las que han sido perjudicadas en la ciudad de Durán, en el cantón de Durán, de la provincia del Guayas, ¿no? Y que con tanta facilidad, estos funcionarios inescrupulosos del IES han, como digo, han suplantado los datos de identidad en el banco y han desviado el dinero, han hecho depósitos en otra cuenta, en otra institución que se llama Banco del Progreso, algo así, una cosa así inventada, y se llevan el dinero. Así que nosotros ya hemos puesto este cuestionamiento, este reclamo a las autoridades del Seguro Social, al doctor Eduardo Peña como presidente del directorio del banco, al gerente del banco como directamente responsable del manejo de los recursos de los afiliados, y le hemos pedido que devuelvan la plata que les han descontado. Y segundo, les hemos pedido que no les sigan descontando, pero ayer me enteré de que les han descontado en este mes de diciembre. Hay un caso del compañero Bolívar Coto de la ciudad de Guayaquil, que con una pensión de $902, producto de sus aportes, le están descontando más de $400, y entonces no puede ser que le pongan en aprieto al compañero. Así que el día lunes vamos a sacar una segunda comunicación al gerente del banco, que ha propuesto, ahora ya hay un nuevo gerente, las autoridades de energía las cambian cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, y ya le han cambiado a este señor doctor Luis Cabezas Pérez, que era el gerente del Banco del Día. Licenciado Yanes, ya para ir cerrando este diálogo, pues estamos próximos en poquísimos días ya a entrar en una campaña electoral. El 9 de febrero estaremos eligiendo una nueva Asamblea Nacional, estaremos eligiendo nuevo presidente o presidenta de la República, y uno de los temas que debería estar en la discusión tanto de los candidatos y candidatas para la Asamblea Nacional como para la presidencia es precisamente el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el contexto de todas las propuestas que han venido de los más diversos sectores respecto de qué es lo que debería pasar con el IES. ¿Ustedes harán algún acercamiento con los candidatos, con las candidatas? ¿Cómo están analizando esta situación y este contexto político electoral? Bueno, nosotros hemos enviado un boletín. En mi caso, yo he enviado un boletín de que estamos frente a una autoridad ilegítima, como es el caso del Consejo Nacional Electoral. La señora Diana Tamaín y los consejeros Cabrera, Pita y Atero, ellos fueron posicionados en sus cargos el 20 de noviembre del año 2018. La Constitución en el artículo 218, el Código del Trabajo, el Código de la Democracia, en el artículo 24, establecen un periodo de funciones de 6 años. Y estas disposiciones, tanto constitucionales como de carácter legal, no establecen prórroga.
los consejeros, ¿no? Solo se podría dar una prórroga si no tienen consejeros alternos, exacto, consejeros alternos, ¿no? Pero en este caso los consejeros alternos existen. Entonces la señora Diana Tamaín está prorrogando en sus funciones, ¿no?, de manera inconstitucional, de manera ilegal, solo con un informe de la procuradora del Consejo Nacional Electoral, es decir, por quién es una funcionaria, dejamos con una funcionaria que es subalterna, que tiene en el escalafón del Consejo Nacional Electoral un rango menor y que depende del Consejo Nacional Electoral. El Procurador General del Estado no se ha pronunciado en este sentido para que la señora Diana Tamaín se autoprorrogue sus funciones, pero lo viene haciendo. Entonces, allí hay una autoridad que no es legal, que no tiene legitimidad. Entonces, nosotros, yo en mi caso me he pronunciado porque yo voy a votar nulo, porque yo no voy a legitimar una autoridad que está ilegalmente posesionada de un cargo, que está usurpando funciones y que está utilizando recursos no siendo autoridad, y eso se llama peculado porque no es una autoridad que está respaldada por la Constitución y la ley. Entonces, digo usted, frente a ese caso, ¿cómo asistir a un proceso de elección cuando hay una autoridad que no es legítima? Entonces, este es mi primer cuestionamiento, y esto está en manos de la Corte Constitucional. Ojalá la Corte se pronuncie porque en estos días, porque se están cuestionamientos en cuanto a la legitimidad de la presidenta y de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Bueno, la situación es compleja para el país, ¿no? Y acá hay un antecedente de otra índole en la provincia de Pichincha, en la parroquia de Calacalí, en las elecciones pasadas, por ejemplo, la ciudadanía de la parroquia no estuvo de acuerdo con los candidatos que constaban en la papeleta electoral y votaron nulo. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el Consejo Nacional Electoral? Poner a repetir las elecciones. Yo digo en el Ecuador, nosotros estamos atravesando problemas muy gravísimos y que para poderlos poner en orden requiere de una reforma constitucional vía referéndum. Entonces nosotros hemos dicho de que hay que reformar el sistema judicial, de que hay que reformar el sistema político, de que hay que reformar el sistema electoral para poder poner en orden, para poder ordenar la redundancia, el orden social del Ecuador. No podemos seguir así, con crímenes execrables, ¿no?, que causan terror todos los días, como se cometen estos crímenes en el Ecuador, en todo el Ecuador. No hay provincia que esté exenta de estos crímenes, que no sea Galápagos. Yo no he sabido que se cometieron este tipo de crímenes, de verdad es que es la única provincia, pero casi en la mayoría de provincias del Ecuador se vienen cometiendo estos crímenes execrables. ¿Qué hay que hacer para poner en orden, para aplicar todo el peso de la ley a estos demonios que andan cometiendo crímenes en el Ecuador, que andan cometiendo actos de terrorismo en el Ecuador? La única manera es reformar la Constitución y aplicar leyes drásticas, la cadena perpetua o la pena capital, pero algo hay que hacer en esa línea, y para ello hay que reformar la Constitución. Entonces no podemos seguir de esta manera en el Ecuador, o sea, con los candidatos que tenemos, tanto asambleístas como a la presidencia de la República, que a propósito es un número tan exagerado de candidatos presidenciales, 16 candidatos presidenciales, y que de todos ellos prácticamente no hacen uno. Me refiero a un liderazgo de un hombre o de una mujer que diga, miren, en el Ecuador tenemos que hacer esto, ir a una reforma constitucional para esto. Y miren que en el tema de la seguridad social también hay que hacer una reforma constitucional para poner en orden lo que es la seguridad social y lo que son los seguros sociales, porque la Constitución no hace esta diferencia. Hay el manejo de las áreas estratégicas. No es correcto que, por ejemplo, el año pasado, en el sector minero de la minería metálica, las empresas vinculadas a estas actividades y el gobierno dijeron de que se han exportado 3.320 millones de dólares en el año 2023. Y de esos 3.323 millones de dólares que se exportaron en minería metálica, en el año 2023 solo le quedó al Ecuador 80 millones de dólares. Eso no puede ser. En el Ecuador tenemos un oligopolio en materia de la telefonía celular, Movistar y Costa, y no sabemos en las condiciones económicas el beneficio económico que viene dando estas empresas para el país. El Ecuador es el mayor accionista de estas empresas.
No sabemos, ¿no? En materia tributaria no tenemos información de cuál es el beneficio que tiene el Ecuador por haber entregado la telefonía celular a un grupo monopólico que tiene 18 millones de abonados, porque un alto porcentaje de los usuarios de la telefonía celular bien, son clientes de las dos operadoras, ¿no? Queremos agradecerle, licenciado Llanes. Tenemos que cerrar este diálogo. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros. Muchas gracias, una linda Navidad para usted, muchas bendiciones, muchos éxitos para usted, para la radio, simplemente trabaja en la radio, para el país, para la audiencia. Que Dios nos bendiga. Y esta Navidad y sobre todo el año 2025, que tengamos bendición, que tengamos paz, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga ingresos. Muchas gracias, muy amable por invitar. Que así sea, licenciado Llanes, lo mejor para usted. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Si quieres